Hay heridas que el tiempo solo no puede sanar. Cicatrices grabadas en lo profundo del corazón, justo en el lugar que una vez llamamos hogar, el único lugar que creíamos siempre seguro. Nací gemela, solo 12 minutos menor que mi hermana. Pero esa pequeña diferencia, esos escasos minutos, marcaron una línea invisible entre ser vista y ser invisible a los ojos de mi familia. Mis padres siempre habían querido tener un solo hijo. Pero el destino les dio dos. Desde el primer día, uno de ellos fue el niño de oro, bañado en amor y atención. Ese hijo fue mi hermana Allison. ¿Y yo? Me sentía como una sombra que se desvanecía ante su luz, ignorada, marginada, siempre persiguiendo un amor que nunca podría alcanzar del todo. Me esforcé tanto, en silencio, por demostrar mi valía. Pero cada logro que conseguía solo parecía hacer que quisieran más a Allison y me guardaran más rencor. El día que cumplí 21, en lugar de celebración y alegría, me enfrenté a la frialdad y al abandono. Allison se fue de viaje a la playa con amigos, mientras que yo me quedé sola con solo una nota y una pequeña tarjeta de regalo. Ese momento me destrozó. Fue entonces que tomé una decisión. Alejarme y no mirar atrás, construir mi propia vida lejos de la familia que nunca me eligió. Durante 2 años, me mantuve alejada. Pero cuando un terrible accidente de coche dejó a mis padres hospitalizados, el pasado volvió a la realidad. Primero le pidieron ayuda a mi hermana, y no es de extrañar que se negara. Luego me llamaron para pedirme ayuda económica para cubrir las exorbitantes facturas médicas. Dividida entre el resentimiento y el deber, me enfrenté a una encrucijada: pagar el dolor o recuperar la paz. Antes de profundizar más, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Nos encantaría saberlo. Ahora, relájate y disfruta de la historia. Esta es mi historia. Una historia de rivalidad, dolor y, en última instancia, instinto de supervivencia. Juntos, exploraremos los capítulos dolorosos, los momentos de amarga confrontación y lo que realmente significa encontrar la libertad al elegirte a ti mismo. Mantente atento para el viaje que te espera. Desde el momento en que comprendí el mundo, supe que vivía a la sombra de otra persona, mi hermana gemela, Allison. Solo 12 minutos mayor que yo, pero bien podrían haber sido 12 años. Porque para mis padres, ella era la hija perfecta, la adorada, mientras que yo apenas era una ocurrencia posterior. Solo habían querido un hijo. Descubrir que éramos dos les pareció una cruel fatalidad del destino. Una fatalidad que los obligó a amar a una y olvidar a la otra. Todavía recuerdo el dolor en el pecho durante las cenas familiares, cuando mis padres sonreían radiantes ante los más pequeños logros de Allison, pero apenas me miraban. Los momentos humillantes en los que mis buenas notas eran simplemente esperadas, mientras que las mediocres de Allison se celebraban como triunfos. Lo intenté todo: las mejores notas, destacar en deportes y clubes. Cualquier cosa para demostrar que merecía su amor. Pero cada intento parecía relegarme aún más a un segundo plano. No eran solo mis padres. Incluso mis familiares se pusieron del lado de Allison casi instintivamente. Mi tía le preguntaba con entusiasmo sobre su último proyecto escolar, pero solo asentía brevemente cuando intentaba compartir mis propios éxitos. En la escuela, algunos compañeros creían la versión de Allison, que yo era la gemela celosa que siempre intentaba eclipsarla. Esa etiqueta me dolía porque distorsionaba la verdad, presentándome como la mala cuando lo único que quería era aceptación. Me atormentaba la hostilidad en la mirada de mis padres cuando superaba a Allison. Su frialdad no era solo decepción, era como si me cerraran un muro en la cara cada vez que intentaba destacar. Allison, en cambio, era una maestra de fingir vulnerabilidad. Lloraba por pequeñas cosas que yo hacía mejor, logrando que toda la familia la apoyara, como si yo fuera quien le causaba dolor. Era agotadora, esta interminable batalla por el amor que a menudo se convertía en una guerra de manipulación. A pesar de la soledad, a pesar de las heridas, me aferré a la esperanza de que algún día todo cambiaría, de que si me esforzaba más, por fin me verían. Pero solo me engañaba a mí mismo. Y fue mi tío, con la voz arrastrada y áspera en una fiesta de acción de gracias llena de borracheras, quien destrozó esa frágil esperanza. Fue él quien reveló la verdad, que mis padres nunca quisieron 2 hijos, que solo uno podía arrebatarles el corazón. Esa noche, tras escuchar esas palabras, algo dentro de mí se quebró. Dejé de intentar ganarme el amor de mis padres. Dejé de fingir que importaba. La rivalidad con Allison ya no eran solo celos fraternales, era supervivencia. Me vi refugiándome más en mis estudios y actividades extracurriculares, no porque me encantaran, sino porque se convirtieron en lo único que me daba control en una situación incontrolable. Mientras tanto, Allison absorbía toda la atención,
incluso si eso significaba distorsionar las historias o hacerse la víctima. Odiaba eso, pero no podía negar su efectividad. Durante esos años, no solo luchaba por ser vista, sino por proteger la poca autoestima que me quedaba. Cada celebración que Allison recibía era como sal en una herida, cada desaire de mis padres, un recordatorio de mi invisibilidad. Y, sin embargo, este dolor era solo mío. No podía compartirlo. ¿Quién me escucharía? ¿Quién creería a alguien marginado en su propia familia? Mientras me preparo para la siguiente fase de mi historia, quiero que imaginen vivir bajo este peso cada día. La sensación constante de que, hagas lo que hagas, nunca eres suficiente. Este dolor me moldeó, sí, pero también me enseñó resiliencia. Vivir con Allison era como adentrarse en un campo minado cada día. No era solo el evident favoritismo. Lo que profundizaba aún más la herida era su maestría para distorsionar la verdad, manipulando las emociones como una titiritera experta. Sabía exactamente cómo hacer creer a los demás que era la víctima, la hermana frágil que necesitaba protección, cuando en realidad era ella quien manejaba los hilos. Aprendí desde muy joven que, por mucho que me esforzara, mis éxitos se verían eclipsados rápidamente por sus lágrimas y sus historias de dolor. Allison era experta en convertir momentos de mi orgullo en momentos en los que me hacían quedar como la mala. Cuando traía premios o reconocimientos a casa, sonreía con dulzura y luego les decía en voz baja a nuestros padres lo dolida que estaba porque la hacía sentir menos que nadie. Y, de alguna manera, su desamor siempre se ganaba la compasión, siempre. La crueldad no siempre se debía a las palabras o acciones dirigidas solo a mí, era la forma en que involucraba a todos los demás, familiares, vecinos, incluso profesores, en su narrativa cuidadosamente urdida. Mi tía, una mujer normalmente amable, de repente me miraba con decepción, diciendo cosas como, no hieras los sentimientos de Allison, tiene un corazón frágil. Era como estar en una obra donde me asignaron el papel de antagonista y, por muy genuinas que fueran mis intenciones, el guión ya estaba escrito. Lo que lo empeoraba era cuánto deseaba creer que le importaba. En el fondo, pensaba que tal vez si me esforzaba más, luchaba con más inteligencia, podría romper su farsa y encontrar una verdadera hermana bajo la máscara. Pero a Allison no le interesaba la competencia, quería protagonismo y validación a cualquier precio. Recuerdo una noche, después de un gran evento escolar donde me elogiaron, susurró tan alto que todos lo oyeron que solo había triunfado porque hice trampa o lo tuve fácil. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, doliendo aún más porque provenían de mi propia sangre. Los juegos psicológicos entre nosotros eran agotadores, como una guerra sin armas, librada con silencio, miradas y rencores no expresados. Mis padres a menudo se ponían del lado de Allison, creyendo que sus sentimientos heridos eran reales, lo que me dejaba aislado. Sentía que andaba constantemente con pies de plomo, dolorosamente consciente de que si mostraba demasiada fuerza, sería castigado con más frialdad y aislamiento. Pero mostrar debilidad significaba convertirme en su peón. Hubo momentos en los que capté destellos de vulnerabilidad en Allison, esos raros momentos en los que su máscara se desvanecía por un instante. En esos fugaces instantes, vi a la chica solitaria y asustada que debía de ser. Pero con la misma rapidez, ese destello se desvaneció, reemplazado por la sonrisa astuta que me recordó que estaba jugando para sobrevivir y ganar. Mis amigos jugaron un papel pequeño pero importante en mi camino. Sara, mi confidente más cercana, fue la primera persona con la que me abrí de verdad. Presenció las batallas silenciosas y las cicatrices emocionales, y me recordó que no estaba sola, que a veces el amor tiene límites. Su apoyo incondicional me dio fuerzas cuando quise rendirme. Por otro lado, algunos compañeros de clase, sin saberlo, alimentaron la narrativa de Allison, haciéndome sentir como una marginada incluso entre mis compañeros. En estos años de rivalidad y manipulación, me fortalezqué, no solo en espíritu, sino también en la comprensión de la naturaleza humana y la complejidad del amor familiar, distorsionado por el favoritismo. Comprendí que sobrevivir a las maniobras de Allison significaba más que ganarme el amor, significaba proteger mi propio corazón. Mientras me preparo para compartir lo que sucedió cuando finalmente llegué a mi punto de quiebre, antes de mi cumpleaños número 21, el día en que mi vida cambió para siempre, recuerden esto. Crecer en una casa dividida por el amor y la crueldad no solo es doloroso, te enseña las lecciones más amargas sobre la confianza, la resiliencia y la autoestima. Se supone que cumplir 21 años es un hito lleno de celebración, amor y esperanza, el momento en que llegas a la edad adulta con el apoyo incondicional de tu familia. Pero para mí, ese día no fue nada parecido a un sueño. Fue el día en que todo lo que creía sobre la familia se hizo añicos.
Había dedicado los últimos 4 años a la universidad con todo mi corazón, graduándome con honores de una de las mejores escuelas de negocios del estado. Fui la mejor de la clase, una estudiante becada, logros que pensé que finalmente enorgullecerían a mis padres. Pero en lugar de felicitaciones o un cálido abrazo, me encontré con el silencio. Ni llamadas, ni flores, ni sorpresas. Solo el frío y resonante vacío de su indiferencia. Entonces llegó el golpe más cruel. El día antes de mi cumpleaños, volví a casa después de un largo día de prácticas, esperando quizás una cena tranquila o un simple reconocimiento. Pero solo encontré una nota. Una nota que decía: se habían ido a la playa con Allison y sus amigas. Iban a estar fuera durante días, dejándome sola, con solo una tarjeta de regalo de $50 que me pareció una bofetada. La traición me dolió más de lo que imaginaba. Me senté en el suelo de la cocina, con esa nota en la mano, sintiéndome invisible, abandonada y sin amor. Entonces comprendí que, por mucho que lograra, por mucho que me esforzara para ganarme su aprobación, siempre sería la segunda para ellos. Esa noche, lloré no solo por el cumpleaños perdido, sino por toda una vida de amor que nunca había tenido del todo. Ese fue mi punto de quiebre. No podía quedarme en una casa donde la familia significaba frialdad y rechazo. Hice las maletas en silencio, sin decir palabra a nadie, y me mudé con una amiga dispuesta a ayudarme a empezar de cero. Fue aterrador y liberador a la vez. Irme no era solo una cuestión de espacio. Era una cuestión de supervivencia, salvar lo que me quedaba de corazón. Pero lo que más me impactó fue la total falta de reacción. Nadie me llamó para preguntar si estaba bien, nadie me rogó que me quedara. Mis padres parecían casi aliviados de mi partida. Allison? No le importó lo suficiente como para darse cuenta. Ese cruel vacío era la confirmación, les importaba tan poco que mi ausencia ni siquiera se percató de ello. Gracias al apoyo de amigos como Sara y algunos otros que me apoyaron, aprendí a recomponerme. Me recordaron que la familia no siempre se trata de sangre, a veces se trata de quienes deciden apoyarte cuando los tuyos no lo hacen. Sin embargo, las heridas de ese cumpleaños resuenan en mi mente cada día, un recordatorio agridulce del amor que anhelaba pero nunca recibí. También marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que finalmente pude decidir quién quería ser sin las pesadas cadenas de las expectativas y el abandono. Habían pasado 2 años desde que dejé atrás aquella casa, una casa llena de silencio y frío abandono. Había forjado mi propia vida, tranquila pero estable, lejos de la familia que nunca me había abrazado de verdad. Estaba sanando, pieza a pieza. Y entonces, de la nada, llegó una llamada que destrozó la frágil paz que había encontrado. «Son tus padres, han tenido un grave accidente de coche», me dijo mi tío con voz temblorosa, cargada de preocupación y con un matiz de algo más, quizá culpa. Se me encogió el corazón al instante. No estaba preparado para esto. Ni emocionalmente ni económicamente. Pero sabía que tenía que verlos. Los encontré en el hospital, ambos maltrechos pero vivos. Mi madre, con las costillas destrozadas, seguía con un espíritu ferozmente obstinado. Mi padre, magullado y vendado, aún aferrado a su orgullo. Sin seguro médico, sin red de seguridad, habían vivido con la peligrosa creencia de que, si tenemos cuidado, no lo necesitaremos. Una creencia contra la que me había pasado años despotricando en privado. Mi mente daba vueltas mientras procesaba la situación. Sus heridas eran graves. ¿Y las facturas? Agobiantes. Y entonces llegó la cruda realidad. Me pidieron que ayudara a pagar. Recuerdo el nudo que se me apretaba en el estómago al escuchar, sintiendo cada palabra como un peso que se hundía más en mi pecho. Mis padres, quienes durante años apenas reconocieron mi existencia, ahora dependían económicamente de mí. Sentía como si el universo se hubiera puesto patas arriba. Pensé en Allison. A ella le informaron primero del accidente, pero se negó a volver a casa. Afirmaba que no podía abandonar a sus hijastros y a su nueva familia, que ni siquiera eran biológicamente suyos. Me quedé con una amarga mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía la hija predilecta darle la espalda a sus padres cuando más la necesitaban? Sus razones para negarse a ayudar se entrelazaban con el orgullo, la manipulación y la conveniencia. Y aquí estaba yo, la niña olvidada, repentinamente empujada a una responsabilidad que nunca pedí. En mi interior, una feroz tormenta rugía. Una parte de mí gritaba para protegerme, para aferrarme a la independencia que tanto había luchado por construir. Otra parte luchaba con la culpa, la voz inquietante del deber y la compasión. ¿Podría realmente abandonarlos, incluso después de tantos años de dolor? La familia nunca fue sencilla para mí.
Siempre había sido un campo de batalla de traición y amor retorcido hasta convertirse en algo irreconocible. Pero esta era la prueba más difícil hasta la fecha. Durante este tiempo, encontré apoyo en lugares inesperados. Sara no me juzgó por mis sentimientos. Al contrario, me recordó que, a veces, decir no es un acto de amor propio. Mi terapeuta, la doctora Harper, me ayudó a separar la culpa de la realidad, que las decisiones de mis padres, su negligencia, no eran una carga que yo tuviera que llevar sola. Pensé en las promesas de mis padres, que me devolverían el dinero, que esto era solo temporal. Pero después de años de promesas incumplidas, no fue fácil reconstruir la confianza. En los días siguientes, las llamadas de mis padres se intensificaron. Ira, desesperación, incluso amenazas. Fue un duro recordatorio de que el amor a veces puede transformarse en control. Las acusaciones de ingratitud de mi madre, las últimas palabras de mi padre, cortándome de mi lado como si fuera una extraña, cada una de ellas me atravesó el alma. Sin embargo, en medio del caos, estaba aprendiendo a encontrar una nueva definición de familia, no una basada en la obligación o el dolor, sino en el respeto y los límites. Justo cuando creía que la tormenta había pasado, cuando empezaba a reconstruir mi vida fracturada, Allison apareció en mi puerta. Inesperada, inoportuna, pero imposible de ignorar. Había cambiado, al menos en apariencia. Atrás quedó la chica descarada que conocía. La había reemplazado una persona refinada y educada, con una voz más suave, pero con la misma agudeza interior. Su porte ahora denotaba sofisticación, una máscara cuidadosamente elaborada para ocultar el caos subyacente. Hablaba de su vida, las fiestas lujosas, las uñas impecables, los días aparentemente perfectos como ama de casa con sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, tras los discursos sobre las alegrías subestimadas de la maternidad tradicional, percibía una sutil desesperación, un anhelo de validación que me resultaba demasiado familiar. Pero nada de eso suavizó el golpe cuando empezó a quejarse, no de su vida, sino de nuestros padres. Lo necesitados que eran, lo mucho que exigían a su nueva familia, lo injusto que era que tuviera que abandonar a sus hijos solo para visitarlos después del accidente. Era amargamente irónico. Allí estaba ella, la niña mimada, ahora presentándose como la víctima, culpando a quienes me habían tratado como una forastera durante años. Me costó mantener la compostura mientras hablaba. Esta mujer pedía compasión para sí misma mientras yo estaba allí sentada, la hija ignorada que había luchado durante años solo para hacerse notar. Quería que yo hiciera callar las cosas, que interviniera y fuera el apoyo emocional que necesitaban, para que pudiera volver a su vida tranquila. El familiar aguijón de la manipulación me atravesó. Allison se hacía la víctima otra vez, usando la culpa como arma. Me picaba la piel de rabia y viejas heridas empezaban a sangrar. ¿Cómo podía actuar con tanta presunción si nunca le había importado de verdad? Sin embargo, bajo todo aquello, había un doloroso reconocimiento. Esta era mi hermana, la otra mitad de mi alma, retorcida y rota a su manera. A lo largo de nuestra conversación, vislumbré a la hermana que una vez soñé tener, vulnerable, dolorosamente humana. Pero esos momentos fueron fugaces, rápidamente reemplazados por la mujer que había aprendido a sobrevivir mediante el control y la astucia. Nuestras palabras chocaron como un trueno, corteses por fuera, cortantes por dentro. Asentí mientras ella monologuaba sobre su perfecta vida familiar, apenas disimulando mi deseo de interrumpirla, de reprenderla. Pero me mordí la lengua, sabiendo que esta confrontación era solo mía. Después de casi una hora, se fue. Sus palabras de despedida fueron una promesa vacía de mantenernos en contacto. Ambos sabíamos que era mentira. Se sintió aliviada de irse, igual que yo me alegré de verla partir. Pero esa visita me obligó a afrontar una verdad que durante mucho tiempo había intentado ignorar. La familia no se trata solo de sangre. Es un campo de batalla lleno de corazones frágiles, traiciones y amores confusos. Más importante aún, me hizo comprender que la vida que elijo ahora, una vida lejos de estos lazos tóxicos, es verdaderamente mía y puedo reclamarla. Después de años de sufrimiento silencioso, manipulación y vínculos familiares frágiles, finalmente entendí lo que realmente significaba la libertad. No solo escapar de las paredes físicas de esa casa, sino romper las cadenas que ataban mi corazón y mi espíritu. Cortar lazos con mi familia fue la decisión más difícil que he tomado. Sentí que perdía una parte de mí, pero también fue el momento en que comencé a encontrarme a mí misma. Cada llamada ignorada, cada mensaje bloqueado, fue un pilar para mi nueva vida, una vida construida sobre el respeto, el amor y los límites. El dolor del rechazo, la amargura de ser rechazada como si nunca hubiera importado,
aún persiste en lo más profundo de mí. Pero transformé ese dolor en fuerza, un escudo para proteger mi frágil corazón. Aprendí que, a veces, amarse a uno mismo significa decir no a quienes deberían haberte amado incondicionalmente, porque el amor sin respeto es solo dolor disfrazado. Amigos como Sara se convirtieron en mi nueva familia, pilares de apoyo y bondad. Me acompañaron en las noches más oscuras, recordándome que merecía amor y pertenencia. Mi terapeuta, el Dr. Harper, me ayudó a desenredar los complejos nudos de la culpa y el resentimiento, enseñándome el poder del perdón, no por ellos, sino por mí. Pienso a menudo en Allison, en la hermana que perdí y encontré hecha pedazos. Nuestros caminos se han separado por completo, y aún así, los ecos de nuestro pasado compartido aún me persiguen. Pero ya no cargo con el peso de la rivalidad. En cambio, cargo con las lecciones de resiliencia y la esperanza de sanar. Mi camino hacia la libertad espiritual no es lineal. Algunos días, las heridas se sienten frescas, los recuerdos vívidos y el dolor abrumador. Pero con cada paso, recupero más de mí misma. Aprendo a amar lo que olvidé, a confiar de nuevo y a vivir plenamente. Esta no es solo mi historia. Es un testimonio para cualquiera que alguna vez se haya sentido ignorado, no querido o destrozado por quienes se suponía debían protegerlo. Sanar es posible. La libertad está al alcance. Al cerrar este capítulo, los invito, donde quiera que estén, sean cuales sean sus cicatrices, a aferrarse a la esperanza. A creer que más allá del dolor se encuentra la paz, y que más allá de la oscuridad, hay una luz que los espera para guiarlos a casa. Gracias por compartir esta experiencia conmigo. Si te ha llamado la atención esta historia, deja un comentario y comparte desde donde la ves. Tu voz importa, más de lo que crees. Y recuerda, las batallas más duras a menudo conducen a las victorias más hermosas.